Hola, mi nombre es Samuel Orrico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, a aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. Sale, entonces seguimos en 1 Corintios, ya estamos en el capítulo 12. Es uno de los capítulos que ha causado mucha división en la iglesia, muchos debates. Mi oración el día de hoy es que más que defender preferencias o tradiciones o formas en las que me enseñaron, que podamos tener la sabiduría, la seriedad, la honestidad de ver lo que dicen las Escrituras y que las Escrituras puedan informar nuestras convicciones. Ahora, el día de hoy, en el capítulo 12, lo que quiero ver con ustedes son principios para poder entender los dones espirituales o verdades que en el capítulo 12 encontramos y que nos ayudan a poder entender los dones espirituales. Estas 5 verdades van a ser los fundamentos o el marco con el cual vamos a empezar a hablar acerca de los dones espirituales las próximas semanas. No quiero obviar que todos entienden estas verdades sobre los dones espirituales, verdades que no es que me inspiré y yo las escribí, verdades que Pablo nos dice en el capítulo 12. Y si supongo que ya todos lo saben, creo que me voy a llevar una sorpresa muy grande. Entonces, quiero ver con ustedes el capítulo 12 y quiero ver el fundamento, ¿sale? El cuadro, el recuadro donde podemos entender, dentro del cual podemos entender los dones espirituales dentro de la iglesia y qué significan y cuáles son y cómo los utilizamos. Hay una historia sobre la familia Rockefeller. No sé si has escuchado a este apellido, la familia Rockefeller. Cuenta la historia que tienen una fortuna, amasaron una fortuna por el negocio del primer Rockefeller que vino a Estados Unidos, que fue a Estados Unidos. Amasaron una fortuna y después se cuenta que tenían una maldición entre comillas. Y era que eran tan ricos que las próximas generaciones de los Rockefeller pues eran unos buenos para nada. No tenían que trabajar porque la fortuna la seguían heredando. Era una fortuna tan grande que era prácticamente imposible consumirla en una generación. Pónganse a pensar eso. Entonces las generaciones que venían pues
no tenían la motivación para hacer nada, emprender nada, aprender nada. Y entonces la fortuna se estaba acabando porque estaba siendo consumida por personas que no estaban interesadas en trabajar. Cuenta la historia entonces que había un Rockefeller, David Rockefeller Jr., el cual no se le dijo que tenía una fortuna. Sabía que era un Rockefeller, pero no se le trató como un Rockefeller. No se le consintió, no se le dio acceso a la fortuna. Nació y ya tenía una fortuna él solo de $20 billones. Pónganse a pensar eso. Pero no se le dijo eso. Se le trató como a cualquier otra persona. Fue a una escuela como las demás personas. Y no se enteró de su fortuna hasta que terminó la escuela. Y se enteró de su fortuna a través de uno de sus amigos que no podía creer, que no sabía que era un Rockefeller y tenía una fortuna billonaria. La familia había intentado protegerlo de su herencia. Imagínate que, no te va a pasar a ti, tranquilo, jamás te va a pasar a ti, pero imagínate que llegues, termines la prepa, la universidad y tu amigo te diga, no manches, eres Ramírez. Mira, los Ramírez tienen una herencia de no sé cuánto, una herencia pero de deudas tal vez. Pero imagínate que te avisen que eres millonario. La pregunta que Rockefeller se hacía era, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera sabido de mi herencia, de mi fortuna, desde el principio? Hubiera tomado decisiones diferentes, hubiera desperdiciado la fortuna, la hubiera aprovechado. Y esa es una de las preguntas con las que se queda David Rockefeller. Te hago una pregunta a ti. ¿Qué harías si te dijera que el Señor te ha dado una herencia, una fortuna? Que cuando Cristo murió por tus pecados, te justificó, te vistió de la justicia de Cristo. Entonces ahora, a pesar de lo que eres, Cristo siempre te ve, Dios siempre te ve en la justicia de Cristo. Y no solo eso, sino que te dio de su Espíritu Santo para sostenerte en obediencia, para moverte a la obediencia, para recordarte de las verdades que Dios te ha prometido. No solo eso, sino que te ha dado dones, te ha dado un regalo para que puedas servir a su iglesia. Mi pregunta es, si supieras esto, si te enteraras de esto, ¿tomarías decisiones diferentes? ¿Vivirías tu vida de forma diferente? ¿Utilizarías esa herencia? Porque la verdad de cada cristiano, si eres un cristiano que confiesa a Cristo, que está sentado en esta iglesia y entiende que Cristo lo ha amado a pesar de lo que era y lo ha justificado y lo ha incluido en el pueblo de Dios, la verdad es que tú eres parte de esa herencia. Que Dios te ha justificado y que te ha dado un don específico, y ese don es para el servicio de su iglesia. Quiero ver contigo 5 verdades sobre los dones espirituales antes de siquiera empezar a ver si el don de profecía está vigente o no y cómo luciría. Antes de siquiera empezar a preguntarnos cuál es el don de lenguas, si alguna vez fue ejercido de forma correcta en la iglesia contemporánea. Antes de siquiera ver eso, quiero empezar a ver 5 fundamentos contigo de los dones espirituales, ¿sale? Fíjate, el primero es que los dones glorifican a Dios. El segundo es que los dones unen a la iglesia. El tercero es que los dones reconocen la diversidad dentro de la iglesia. El cuarto es que los dones sirven a la iglesia. El quinto es que los dones cuidan a los débiles en la iglesia. Otra vez, los dones glorifican, los dones unen, los dones reconocen, los dones sirven y los dones cuidan a la iglesia. Quiero que veas conmigo el primer punto, los dones glorifican a Dios. Fíjate en el versículo 1. Fíjate cómo Pablo empieza este capítulo. En cuanto a los dones espirituales, hermanos,
Quiero que entiendan bien este asunto. Ahora Pablo está transicionando a otro tema. Seguramente la iglesia de Corinto le preguntó este asunto a Pablo como le ha preguntado tantos anteriormente, ¿te acuerdas? Venimos del capítulo 11 cuando Pablo empieza a hablar del orden de la iglesia, la cena del Señor, el rol del hombre, de la mujer. Ahora empieza a transicionar, a moverse a otro capítulo, a otro tema, es el tema del capítulo 12, 13, 14. Los dones espirituales. En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Quiero que notes el cuidado de Pablo, la preocupación de Pablo. Quiero que entiendan bien este asunto en cuanto a los dones espirituales. La verdad es que dentro de la iglesia este es uno de los temas que menos entendemos. Este es uno de los temas donde más mala enseñanza ha abundado. En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Quiero que no desconozcan este asunto. Me preguntaría esta mañana, ¿cuántos de ustedes conocen bien este asunto? Me preguntaría esta mañana, ¿cuántos de ustedes desconocen acerca de este asunto? Y no es un asunto oscuro donde necesitan a alguien que les dé una revelación oculta. Es un asunto que está en la palabra de Dios. Y la pregunta es, ¿cuántos de nosotros desconocemos o sabemos sobre los dones espirituales? Fíjate la Reina Valera contemporánea, cómo lo traduce. No quiero que ignoren este asunto, no quiero que desconozcan, no quiero que ignoren este asunto. El versículo 2, ustedes saben que cuando eran paganos, se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. En el versículo 3 les da una advertencia, por eso les advierto. Date cuenta el versículo 2. Ustedes saben que cuando eran paganos, cuando no conocían a Cristo, ustedes se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Y este versículo, comentaristas están de acuerdo que está hablando del contexto en el cual estos cristianos estaban viviendo. Cuando eran paganos, cuando no eran cristianos, se dejaban arrastrar por ídolos. Y esta palabra arrastrar literalmente significa controlar, dirigir. ¿Sabes? El contexto de Primera de Corintios, el contexto de Grecia en este entonces, el contexto del Imperio Romano en este entonces, es que sobreabundaban religiones que les decían las religiones misteriosas o las religiones donde se llamaba una palabra extasía, y era equiparable a el poder de Dios. Entre más extasía uno experimentaba, más poder de Dios uno tenía. Y entonces las personas entraban en estos cultos, entraban en estos trances, en estas extasías, donde se pensaba que entre más ruidosos eran, donde se pensaba, donde más extasía abundaba, la presencia de Dios entonces sobreabundaba en estos cristianos. Ahora, te soy honesto, hermano, no quiero desde el púlpito defender tal vez mi convicción y tapar lo que la Biblia dice. Quiero ser honesto contigo y quiero ser honesto en cuanto cuál es el punto en común que tienen los comentaristas en cuanto a este trasfondo, que es un trasfondo de muchas religiones de extasía, muchas religiones que se les llamaba misteriosas, muchas religiones donde equiparaban los trances con la presencia de Dios. Y te animo, porque estoy consciente de la iglesia y de la diversidad de la iglesia y los trasfondos que esta iglesia tiene. Y tal vez si tú vienes de un trasfondo donde tal vez se pone más énfasis en esos dones, te animo de forma honesta, y es una forma responsable, intelectualmente responsable de tu parte, el averiguar y el checar si lo que te estoy diciendo es cierto o no. Descubrirás que este es un punto en común en cuanto al estado espiritual en este tiempo. Y descubrirás que los comentaristas están de acuerdo en que Pablo está hablando de un trasfondo cultural religioso específico. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia ídolos mudos, se dejaban controlar, se dejaban poseer, se dejaban arrastrar. Fíjate
Entonces el versículo 3, por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Y es interesante lo que Pablo está diciendo. La pregunta es, ¿será que Pablo se está refiriendo a un caso en particular donde alguien, según hablando en el Espíritu, maldijo a Cristo? ¿Será que Pablo está haciendo referencia a algo que pasó en una iglesia? ¿O será que Pablo lo está utilizando como un ejemplo hipotético de lo que no, o cómo no luce una persona controlada por el Espíritu? Puede ser un ejemplo que haya pasado, puede ser un ejemplo hipotético de lo que pudiera pasar o de cómo es que una persona que está controlada por el Espíritu jamás haría. Fíjate lo que dice Pablo. Nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Y no está hablando de una prueba para ver si estás lleno del Espíritu, porque honestamente cualquier persona que no esté llena del Espíritu puede decir Jesús es el Señor. O sea, como un cliché, como una fórmula, como una forma de engañar a la gente. Simplemente porque alguien diga Jesús es el Señor no significa que está lleno del Espíritu, que está controlado por el Espíritu o que es cristiano. Más bien Pablo está hablando de cómo es que esta persona ejerce su don. Una persona no puede ir en contra, no puede maldecir a Jesús en la forma en que él ejerce su don. Una persona que está verdaderamente controlada por el Espíritu va a proclamar en la forma en la que ejerce su don que Jesús es el Señor. Ahora, ¿qué significa exaltar a Dios? Y esto es algo que hemos visto ya repetidamente. Y te lo voy a explicar otra vez por si se te olvidó. Exaltar a Dios, alabar a Dios, no simplemente es alzar la mano y decir alabado sea Dios. Eso es, esperemos, un reflejo de lo que está pasando interiormente. Y cuando Pablo y el Nuevo Testamento hablan de alabar a Dios, hablan de que el cristiano está reconociendo el valor de Dios. De que el cristiano está reconociendo propiamente lo que Dios es. Cuando yo estoy alabando a Dios, no le estoy atribuyendo ningún valor que antes no poseía a Dios. Yo estoy atesorando a Dios y no le estoy atribuyendo o añadiendo ningún valor que antes Él no tenía. Más bien, cuando estoy alabando a Dios, estoy reconociendo verdaderamente el valor que Dios tiene. Eso es alabar a Dios. Nosotros alabamos a Dios no porque Dios está deprimido y necesita porras. Alabamos a Dios no porque Dios necesita que se levante con ánimo. Alabamos a Dios porque el pueblo de Dios no puede hacer otra cosa sino reconocer lo que Dios es para el pueblo. Conocemos a Dios, reconocemos a Dios, lo vemos como verdaderamente es, y entonces nosotros nos sometemos a lo que Dios es. Entonces, cuando Pablo está diciendo que nadie puede decir en el Espíritu que Dios es Señor si no es por el Espíritu, Pablo está diciendo que cómo ejercemos el don o cómo vivimos en el Espíritu Santo debe de estar de acuerdo a lo que Dios es. En otras palabras, nuestro don o nuestro ministerio debe de atesorar su reinado, debe de reflejar sus prioridades. En otras palabras, los dones del Espíritu Santo exaltan a Dios. Y no importa si tienes mucha extasía o mucha emoción o entras en un trance súper cañón, pero si ese ministerio no está exaltando a Dios, tal vez te esté exaltando a ti, tal vez te está exaltando otra cosa. Ese no es un don del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no puede hacer otra cosa sino exaltar al Padre. Entonces Pablo dice, ya ustedes saben, cuando eran paganos se dejaban arrastrar, entraban en trances con estos ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Dios. En otras palabras, ninguno de tus dones te va a llevar al pecado. Ninguno de tus dones te va a llevar al descontrol. Ninguno de tus dones te va a llevar a negar lo que Dios ha dicho explícitamente en su palabra.
Ya les comenté, hace un tiempo estaba viendo un documental de La Luz del Mundo, impresionante la ignorancia bíblica de las personas que se sentaban domingo tras domingo delante de este profeta. Impresionante la ignorancia, la superstición, ignorante el desconocimiento público de esa persona que se paraba delante, es decir, profecías que llevaban a las personas a practicar el pecado. Y que si tan siquiera pudieran abrir sus Biblias y darse cuenta que eso no es lo que Dios quiere o que eso es lo que Dios condena, pudieran haberse librado de tanto. Paul Washer tiene un dicho, no sé si lo han escuchado: el falso maestro es el castigo para el falso cristiano. Ninguno de tus dones te va a llevar al descontrol, te va a llevar a negar lo que Jesús es, lo que su iglesia es, lo que ha hecho por ti. Ninguno de sus dones te va a hacer regresar de lo que Jesús te ha rescatado. En otras palabras, la extasía, lo que Pablo está diciendo, la extasía no equipara al Espíritu Santo. Tus emociones no equiparan al Espíritu Santo. Nuestros dones reflejan su reinado, su agenda, sus prioridades, exaltan a Dios, le muestran al mundo que es precioso, que su voluntad es mejor que nuestra voluntad, que Cristo es mejor que lo que nos pudiera ofrecer, que Cristo es mejor que lo que nos pudiera dar, que su iglesia es mejor, que su salvación es mejor, que nosotros no somos el centro de atención, que nosotros no somos la solución a ningún problema. Fíjate en el punto 2. Los dones unen a la iglesia. Estas personas estaban divididas. ¿Te acuerdas? En la cena del Señor estaban procurándose por sí mismos, estaban olvidando de los demás. Ahora se están dividiendo en cuanto a los dones. Unos están peleando porque quieren tener este don o porque piensan que tienen este don. Están menospreciando a los demás. Versículo 4. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Quiero que te des cuenta de este contraste: diversos y uno mismo. Diversos dones, pero hay un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero hay un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios. Te das cuenta que la iglesia está unida. Dios nos ha unido, nos ha llamado, nos ha rescatado, nos ha lavado, nos ha adoptado, nos ha incluido y ahora estamos unidos. Tenemos el mismo Espíritu, tenemos al mismo Señor, tenemos al mismo Dios. Cuando Pablo dice, fíjate, son dones, ministerios, actividades o funciones, no está hablando de diferentes tipos de dones, es un sinónimo para los dones o para las funciones que en la iglesia debe de haber. Que en una iglesia sana los cristianos entonces se levantan a servir y entonces estos cristianos ministran en dones o ministerios o actividades o funciones. La Reina Valera contemporánea dice dones, ministerios, actividades. La Biblia de las Américas, dones, ministerios, operaciones. En diferentes maneras, diferentes funciones, diferentes ministerios, diferentes dones. Fíjate la segunda parte del versículo 6, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Quiero que te des cuenta de esto. Es el mismo Dios que hace todas las cosas en todos. No dice, pero es el pastor que hace todas las cosas en todos. Pero eres tú que hace todas las cosas en todos. Es Dios quien da, te capacita y te da un don. En otras palabras, ese don que tienes es dado, es regalado, jamás es obtenido. Y sabes, la diferencia de eso es que tienes lo que no te mereces. Que se llaman dones o carismas porque son gracia. Es una gracia que se te da. Es un regalo que no te mereces, pero que viene incluido en la salvación que Cristo te ha otorgado por sus méritos. Entonces es Dios haciendo todo en nosotros. Dios es el que hace todas las cosas en todos. Estamos unidos en un Dios, estamos unidos en un Espíritu, estamos unidos en la misma gracia, tenemos dones.
Fíjate la base teológica, versículo 12. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros. Y todos los miembros, no obstante de ser muchos, forman un solo cuerpo. Tenemos un Dios, un espíritu, tenemos la misma gracia. Y ahora fíjate, tenemos el mismo cuerpo. Y así sucede con Cristo, porque Cristo es la iglesia. ¿Te acuerdas del versículo 27? Ustedes son el cuerpo de Cristo. Tenemos el mismo cuerpo, el mismo Dios, el mismo espíritu, la misma gracia. Versículo 13, todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. Ya seas judío, gentil, esclavo o libre, feo, guapo, gordo, flaca, todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Fuimos bautizados, se nos dio a beber. D.A. Carson lo traduce como empapados. Fuimos empapados, fuimos inundados por el mismo espíritu. Date cuenta lo que dice. A todos se nos dio a beber, literalmente todos fuimos empapados de un mismo espíritu. ¿Has escuchado de esta idea que unos tienen más unción del Espíritu que otros? Bueno, te pregunto, muéstrame un versículo donde puedas decirme que unos tienen más unción que otros dentro de la iglesia. Fíjate lo que dice aquí Pablo. A todos se nos dio a beber, todos fuimos sumergidos, inundados en un mismo espíritu. Todos fuimos empapados. Todos hemos sido bautizados por el Espíritu. Todos hemos sido renovados por el Espíritu, transformados por el Espíritu, bautizados, sumergidos, empapados. Y me gusta esta idea porque es un vaso que está rebosando con agua. Dios no es cuentachiles. Dios nos da el Espíritu y nos da todo lo que tiene del Espíritu Santo. Todos tenemos el Espíritu Santo en su totalidad. Ahora el problema es que muchos no lo obedecemos. Y muchos no sabemos siquiera lo que deberíamos de estar haciendo, pero eso no significa que tienes menos del Espíritu Santo que otra persona. Eso no significa que entonces tú puedes hacer algo por tus propios esfuerzos, por tu disciplina, para echarte más del Espíritu Santo. Eso no significa que entonces el que está enfrente tiene más del Espíritu Santo porque Dios lo ve con más benevolencia y tal vez los que sirven, los que tienen más del Espíritu Santo se lo merecen más. Y entonces hay que respetarlos y hay que venerarlos porque mira, tienen más del Espíritu Santo. ¿Sabías que tú fuiste bautizado con el Espíritu Santo si eres cristiano de la misma forma que cualquier otro cristiano? Que hay cristianos que utilizan más lo que Dios les dio, que es lo mismo que te dio a ti, pero que has sido sumergido en el Espíritu Santo de la misma forma que tú has sido sumergido. Date cuenta que somos unidos por un mismo Dios, por un mismo Espíritu. Somos sumergidos, somos unidos por una misma gracia. Somos unidos por un mismo bautizo. Somos unidos por un mismo cuerpo. Somos unidos y tenemos la promesa de que estamos viviendo ahora como cristianos en una familia, en un cuerpo. Tienes la promesa de que lo que vaya a pasar este próximo año, no lo vas a vivir solo. Qué bendición, hermano. Lo que Dios te haga pasar estos próximos meses, tienes la promesa que si lo vives solo es porque de plano eres muy sonso, porque Dios te ha dado los recursos para poder acudir a tu iglesia y poder ser acompañado en lo que sea que estés viviendo. Ya sea gozo, ya sea dolor, ya sea tentación, ya sea lo que sea. Muchos de nosotros lo vemos como una bendición, otros lo veremos como una prueba. Como sea, estamos atorados unos con otros, estamos unidos. Estamos unidos porque Dios nos ha bautizado, nos ha unido, nos ha capacitado, nos ha dado el mismo don. Fíjate entonces, los dones exaltan a Dios, los dones unen a la iglesia porque tenemos el mismo espíritu, porque fuimos bautizados. Los dones reconocen la diversidad de la iglesia. Versículo 14. Fíjate, ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. ¿Te das cuenta de la diversidad? El cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Y entonces en el versículo de 15 al 16, Pablo nos va a estar hablando de aquellas personas que porque no son diáconos o no son pastores o no son líderes, entonces no se consideran de la iglesia.
Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte de la iglesia. Hermano, que tú no seas o que no tengas un don, no significa que no eres parte de la iglesia. Porque tienes el mismo espíritu, porque estás dentro del mismo cuerpo y porque Dios te ha capacitado y te ha llamado para servir a la iglesia. Es el mismo cuerpo, son diferentes miembros. Fíjate, versículo 17, si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Cuando estaba en la universidad había en una iglesia donde íbamos para ayudarte a ver cuál era tu don, qué era lo que querías hacer. Te ponían como un cuestionario para ver cuáles eran tus intereses, tus capacidades, qué es lo que habías hecho, a dónde estabas llamado o dónde tenías el interés de servir. Y lo interesante es que de mi clase, estábamos ahí en la universidad, pero de mi clase todos salimos siendo jefecillos. Todos salimos siendo pastores principales. Y sabes, el maestro vio esos resultados y dijo, miren, hay algo raro aquí. Porque imagínense si nosotros fuéramos una iglesia, ¿cómo sería posible que todos fueran maestros? Sin embargo, honestamente, muchos de nosotros vemos el ministerio como una oportunidad para que nos reconozcan. Y entonces decidimos o nos autoproclamamos tal vez capacidades que Dios en su misericordia no nos ha dado. Pónganse a pensar que si la iglesia estuviera llena de pastores. Ponte a pensar que si la iglesia estuviera llena de líderes de alabanza. Imagínate, o sea, sería, no sé, como Hillsong, yo creo. O sea, imagínate, cantamos 3 horas, pero de enseñanza pésimos, de doctrina aún peor, pero estamos ahí en una adoración padrísima. Ponte a pensar cómo es que lucen muchas iglesias. Incluso ponte a pensar la razón por las cuales muchas iglesias se dividen. Porque en vez de servir a la iglesia, utilizamos esa oportunidad de ministerio para ser reconocidos, para ser valorados. Todos queremos ser líderes. ¿Sabes por qué? Porque entendemos el liderazgo de forma muy mundana, porque entendemos el liderazgo como esa forma donde nada más decimos qué hacer, porque no entendemos lo que Jesús nos dijo, que el líder sirve y el líder es el siervo y el líder está dispuesto a morir por los demás. Ponte a pensar que si en verdad hubiéramos sido transformados por lo que Jesús dijo de lo que significa ser el mayor, ¿cuántos de nosotros levantaríamos la mano diciendo, sale, yo quiero ser un líder en la iglesia? Me atrevería a decir que muy pocos, porque vemos el liderazgo simplemente como una plataforma. ¿Qué si todos fuéramos ojos? ¿Qué si todos fuéramos oídos? ¿Dónde estarían los otros dones? Imagínate a Beethoven sin orquesta. No podría hacer absolutamente nada. Imagínate a Messi sin Argentina. Es buenísimo, no puede hacer absolutamente nada. Imagínatelo. Él contra 12, ya él muy fanático, sí puede, tranquilo, no puede, sí. No puede, no puedes hacer mucho. Fíjate que no solo es práctico, sino es la voluntad de Dios. Dios ha dotado a su iglesia. En su voluntad nos ha dotado, nos ha levantado, nos ha dado lo que no merecemos. Lo cierto es que hay muchos miembros, versículo 20, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Date cuenta que nos necesitamos unos a otros. Date cuenta que la iglesia no puede existir sin todos nosotros ejerciendo nuestro don.
Date cuenta que es una mentira, una rotunda mentira, aquella iglesia que descansa en el ministerio de una sola persona. Porque no puede existir esa iglesia y todos estamos dependiendo uno del otro. Y sabes, esto va en contra de una cultura cristiana de superpastor o del superministro, donde empezamos a levantar pastores famosos. Y la gente se empieza a agolpar alrededor de estos pastores y empezamos a construir iglesias sobre el don de una sola persona. Y ahí entonces nosotros abandonamos nuestra responsabilidad de ser iglesia y de utilizar nuestro don, porque nos rendimos hacia esa persona que nos ha prometido ser la nueva sensación en la ciudad. Y entonces, en vez de agarrar nuestra responsabilidad de que somos llamados por Dios para ejercer nuestro don para el beneficio de nuestra iglesia local, ahora entonces nos rendimos hacia una figura que nos promete que va a ser la sensación o que lo puede todo. Y nosotros entonces abandonamos nuestra responsabilidad porque sabemos que este super cristiano es capaz de hacer todo. No es cierto. No hay super cristiano, ni super apóstol, ni super pastor que pueda hacer todo. Y la historia de pastores reventados, de pastores cachados en pecado, de pastores deprimidos, de pastores suicidados, es una sentencia a toda esta idea ridícula de que la iglesia puede descansar sobre los hombros de un solo hombre. Date cuenta que si la iglesia ha de crecer, si la iglesia ha de multiplicarse, necesita a todos. Y la iglesia ha de crecer no para exaltar la plataforma de un hombre o el ministerio de un hombre, sino para exaltar el nombre de Cristo. Y entonces no hay persona más importante que la misión que Dios nos ha dado, el predicar el evangelio y exaltar el nombre de Cristo. Hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Hermanos, cada domingo es posible por todos. Y la triste realidad de muchas iglesias es que pocos hacen el trabajo de muchos. Y muchos se desentienden de su responsabilidad y la iglesia jamás ha de llegar a ser lo que puede ser, porque hay cristianos que ni siquiera se enteran que su don es para el beneficio de la iglesia y que su don debe ser ejercido para el beneficio de su iglesia local. Muchos de nosotros somos aptos, somos rápidos en criticar lo que está mal en una iglesia, lo que debería de hacerse, pero muchos de nosotros somos lo suficientemente espirituales para reconocer que nosotros pudiéramos bien hacer esa obra a la cual estamos criticando. Hay muchos ministerios para eclesiásticos que descansan en el don de una sola persona. Y ignoramos a la iglesia local. No sabemos si esa persona está siquiera siendo parte de una iglesia local, si está rindiendo cuentas, pero comparamos el don de enseñanza de mi pobre pastor local y el don de enseñanza con Michelle. ¿Qué prédica quieres escuchar? Fácil, yo prefiero escuchar esta. Pero empezamos a vivir fuera de la iglesia local porque empezamos a atesorar un don que le pertenece a otra iglesia y que esta persona es solo un miembro dentro de esa iglesia y esa iglesia es lo que es porque cada miembro está ejerciendo su don espiritual dentro de su iglesia. Pero empezamos entonces a atesorar ministerios, personajes. Ni siquiera sabemos si esa persona está sujetándose a su iglesia. Ni siquiera nos interesa la iglesia local, honestamente. Queremos apreciar su don. Vamos a conferencias. Pensamos que esta conferencia es la solución para el pecado que me ha agobiado durante una vida, cuando ignoramos el consejo de nuestro pastor local. Pero ¿cómo comparas el consejo de nuestro pastor local y cómo comparas el don de nuestro pastor local con el don de este pastor internacional? ¿Y cómo comparas el consejo de este pastor internacional con el consejo de este pastor local?
pensamos que escuchar a este pastor conocido o con un superdón es la solución para mi familia, para mi corazón. Pero hermano, esa no es la solución para tu corazón. La solución para tu corazón, para tu vida cristiana, es vivir en la iglesia local. Ejercer tu don en la iglesia local, someterte a la iglesia local, buscar a Dios en tu iglesia local, aprender de la palabra en tu iglesia local, tomar responsabilidad de lo que Dios te ha dado en tu iglesia local. Porque Pablo está hablando de la iglesia local, que somos interdependientes, que no podemos subsistir sin el otro, que nos necesitamos a todos dentro de la iglesia local, que la persona que va a ser de mayor beneficio es la persona que está en tu iglesia local. Todo esto lo hace uno mismo y un mismo espíritu, quien reparte a cada uno según lo determina. ¿Te das cuenta que es Dios quien da lo que Él sabe es mejor para nosotros? En realidad Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si recibes un don, cualquier don, y lo has recibido si eres cristiano, lo recibiste bajo la sabiduría de Dios. Dios colocó a cada miembro, te colocó a ti donde estás, como mejor le pareció. Es Dios y su Espíritu quien reparte a cada uno según Él lo determina. ¿Sabes? El espiritual es aquel que acepta lo que Dios le da, sin envidia, sin comparación y con gozo, más que aquel que pretende tener un don que tal vez ni tiene y lo utiliza para llamar la atención o para buscar reconocimiento dentro de la iglesia. Fíjate, me voy apurando. El punto 4. Dones sirven a la iglesia. Fíjate el motivo por el cual se nos dan los dones. Versículo 7. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Date cuenta del propósito del don, para el bien de los demás. Está hablando de la iglesia local, ¿te acuerdas? Pablo está hablando de la iglesia local. Se le da a uno una manifestación del Espíritu para el bien de los demás. Date cuenta lo que dice, se le da a cada uno. No dice se le da a algunos. No dice se le da a los que le echan más ganas, a los que se lo merecen, a los que vienen más a la iglesia. Fíjate, se les da a cada uno la manifestación especial del Espíritu, un don, y fíjate, para el bien de los demás. En otras palabras, no hay salvación sin el Espíritu Santo. No hay Espíritu Santo sin un don. Si eres salvo es por el Espíritu Santo, y entonces si eres salvo por el Espíritu Santo tienes un don. Y si tienes un don porque has sido salvado por medio del Espíritu Santo, entonces ese don es para servir a su iglesia. A cada uno se le ha dado una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Efesios 4 le dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. No es para tu plataforma, no es para intereses personales, es para el bien de los demás. Fíjate, J. Packer, un teólogo, fíjate lo que dice: desde el cielo Cristo usa a los cristianos como su boca, sus manos, sus pies, incluso su sonrisa. Es a través de nosotros, su pueblo, que habla y actúa, encuentra, ama y salva aquí y ahora en este mundo. Somos el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros es un miembro, nos ha habilitado para servir a su iglesia, para edificar a su iglesia. Tenemos un don a pesar de nuestro logro espiritual, a pesar de lo que seamos, a pesar de cómo vivamos el día de hoy. Se nos ha dado un don. Y ese don ha de ser utilizado para el servicio de la iglesia. Porque la salvación jamás fue a pesar de mis esfuerzos. El Espíritu Santo jamás fue por mis esfuerzos, perdón. La salvación fue siempre a pesar de lo que soy. El Espíritu Santo siempre fue a pesar de lo que soy. El don del Espíritu Santo siempre es a pesar de lo que soy.
Fíjate, 1 Corintios 14, versículo 3, en cambio el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. ¿Te das cuenta? Para animarlos, para el bien de la iglesia, para la edificación de la iglesia. Capítulo 14, 1 Corintios, versículo 12. Por eso ustedes, ya que tanto ambicionan dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. Para la edificación de la iglesia, ¿te das cuenta? Si tienes un don, es para la edificación de la iglesia. Ahora esto nos da un buen principio. El don espiritual es más que una habilidad. Yo puedo cantar muy padre, que no lo hago, no puedo cantar, pero si cantara, puedo cantar muy padre, pero lo que diferencia una habilidad natural a un don espiritual es que si mi obra es de beneficio para la iglesia, puedo enseñar o puedo ser muy elocuente. Tal vez Dios me ha dado una capacidad de retener, de leer, de hablar rápido, de lo que sea, y tal vez esa es una propensidad natural que tengo, tal vez esa es una habilidad con la cual Dios me hizo. Pero si ha de ser un don espiritual, Dios lo ha de redimir y ha de ser de beneficio para la iglesia. Imagínate cada domingo si me parara yo aquí a hablar de una palabra griega, el contexto y lo que sea, y aburro absolutamente a todos porque quiero demostrar que soy muy bueno, soy muy inteligente. Podré ser muy inteligente, pero no está siendo de beneficio para la iglesia. No es un don espiritual porque no está edificando a la iglesia. Hay maestros o hay pastores que están más celosos por demostrar lo que saben que por enseñarle a la gente lo que la palabra de Dios dice. Hay líderes de alabanza que están más ansiosos por enseñar qué potente es su voz o qué bonito cantan que por llevar a la gente a cantar congregacionalmente. Porque nuestro don ha de ser edificado o ha de ser para la edificación de la iglesia local. Es más que una habilidad, ¿te das cuenta? Es más que una propensidad natural. Dios nos ha rescatado, nos ha dado una habilidad y esa habilidad ha de ser para el beneficio de la iglesia, sea lo que hagas. Ustedes, ya que tanto ambicionan dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. El objetivo es la edificación de la iglesia, no es que se sorprendan de tus habilidades, se sorprendan de tu elocuencia, de tu potencia, se sorprendan de tu llenura del Espíritu Santo, porque el énfasis no es la persona que está ministrando, porque los Espíritus Santos, ¿te acuerdas? Los dones espirituales exaltan a Cristo, y si no está exaltando a Cristo, entonces no estás ejerciendo un don espiritual. Fíjate una cita de un comentarista, Garland: si el propósito de los dones es para el beneficio común, entonces a ningún miembro se le da algo que no se le dé a toda la iglesia. Ponte a pensar en esto. Si el propósito de los dones es para el beneficio común, ¿qué es? Entonces a ningún miembro se le da algo que no se le dé a toda la iglesia. Si Dios me ha dado un don, es para toda la iglesia. Si te ha dado un don es para toda la iglesia, y si no estás ejerciendo ese don, la iglesia está perdiendo. ¿Te das cuenta que añadimos o restamos a la iglesia? ¿Te das cuenta que le robamos a la iglesia de Dios cuando no ejercemos nuestro don? Cuando no contribuimos a la edificación de la iglesia. Por eso Pablo dice: no quiero que ignoren acerca de los dones. Déjame cerrar con el último. Hoy hay tanto por hablar, pero vienen las otras semanas y vamos a seguir hablando de los dones espirituales. Quiero por lo menos tener estas cinco fundamentos, ¿sale? Los dones exaltan, los dones unen, los dones reconocen la diversidad, los dones sirven, y los dones, el último, y con esto cierro, los dones cuidan al débil. Fíjate, del versículo 22 al 25, Pablo está hablando de que en el cuerpo los miembros menos honrosos son los más preciados. De que los miembros en los cuales menos pensamos son los más importantes. Los miembros que cubrimos y que nadie ve son los miembros que necesitan más decoro. Los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Versículo 22.
Versículo 24, mientras los más presentables no requieren trato especial. Fíjate, así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se procuren por igual unos a otros. Entonces, los más débiles, los miembros del cuerpo, dice Pablo, que es así en la iglesia, los más débiles son los más indispensables. Los menos honrosos son los más honrosos. Y dice Pablo que así Dios lo ha dispuesto con un propósito para que no haya división en la iglesia. Fíjate lo que Pablo dice, que hay miembros que son indispensables y hay miembros de los cuales la iglesia podría estar bien sin ellos. Que como el cuerpo tiene órganos esenciales que usualmente no son vistos, ponte a pensar si el día de mañana, Dios no lo quiera, pierdo un ojo, es visible, siempre lo veo ahí, siempre estoy consciente de mi ojo, pero honestamente puedo vivir sin mi ojo. Puedo ver con un ojo. Si me da cáncer de lengua, me la tienen que cortar y bueno, puedo vivir. Imagínate el día de mañana que me tengan que sacar mi hígado. ¿Puedo vivir sin un hígado? No puedo vivir sin un hígado. ¿A quién le doy más honra? ¿A mi ojo o al hígado? A mi ojo. Es más, preferiría que me quitaran mi hígado si pudiera vivir sin mi hígado, porque no quiero tener nada más un ojo. Pero fíjate, dice Pablo que los miembros más débiles o menos honrosos son los más fundamentales para la iglesia. ¿Te das cuenta que Pablo está yendo en contra de esta cultura de superpastorado, de superestrella, esta cultura tan nociva evangélica que muchas veces creamos en nuestras iglesias, que los más importantes son los que están de este lado? Que todos los demás son indispensables porque no están tan ungidos como los que están de este lado. Que la misión es fortalecer el ministerio de los que están de este lado. Y entonces si tú te tienes que sacrificar por el ministerio de los que están de este lado, y dale, que para eso Dios te ha llamado. No te ha llamado para eso. Que el ministerio más dispensable, te diría es este. Si el día de mañana me atropella un camión, y no lo digo así porque, ay, pobrecito, es la realidad. Dios levantará otro hombre. Y gloria a Dios porque es su iglesia sustentando y son las promesas de Dios obrando a pesar de lo que somos, porque Dios ha prometido que, ¿te acuerdas? Las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Pero hay dones que ustedes tienen, hermanos, que son fundamentales, pivotales para la iglesia. No sé si es pivotales o esenciales para la iglesia. Y cada domingo y cada semana tal vez nadie se entera de lo que haces. Pero hermano, Dios te ha levantado y te ha puesto por su pura misericordia y su voluntad. Te ha puesto donde te ha puesto para cumplir un don. Y fíjate lo que Pablo dice. Los más presentables no requieren trato especial. Así Dios ha dispuesto a los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, ¿te das cuenta? Sino que sus miembros se procuren por igual unos a otros. ¿Te das cuenta? La misión entonces de Pablo en esto de Dios es que nos procuremos unos a otros utilizando nuestro don. Déjame cerrar con esto. Versículo 26, si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Date cuenta que Pablo está hablando de la interdependencia de los miembros, la interdependencia de la iglesia. Pablo está diciendo que Dios lo ha dispuesto así para que no haya división, para que nos procuremos unos a otros. Los miembros más humildes son los más importantes. Fíjate, si uno sufre, todos sufrimos. Un cuerpo cuando se enferma, me enfermé de la garganta la semana pasada y mi garganta me dolía y todo mi cuerpo sufría. No quería que mi garganta doliera. Eso es lo normal, ¿cierto? ¿Sabes? Cuando una iglesia no es normal, cuando una iglesia no es sana, cuando el cuerpo empieza a dolerse porque uno de sus miembros no está en dolor. En otras palabras, cuando tenemos envidia de aquel miembro que está prosperando.
Cuando nos entristecemos, cuando un miembro está en gozo, Pablo está hablando de un cuerpo. Gozamos cuando un miembro está en dolor. Pablo está hablando de un cuerpo sano. Depende uno del otro, se sirve uno al otro, se procura uno al otro, utilizamos nuestros dones para el bien de la iglesia. Entonces, los dones de la iglesia unen, los dones de la iglesia sirven, los dones de la iglesia reconocen, los dones de la iglesia exaltan a Dios. Los dones de la iglesia son para todos los cristianos. Déjame cerrar la predicación con esta pregunta. No te quiero incomodar mucho, pero ya en verdad yo estoy cerrando. ¿Cuál es tu don? ¿Lo estás utilizando para la iglesia? Si no sabes cuál es tu don, seguramente no lo estás utilizando para la iglesia. Si no estás utilizando tu don para la iglesia, déjame hacerte otra pregunta, hermano. Como cristiano, ¿qué estás haciendo en tu iglesia? Eres parte de un cuerpo, eres un miembro. Dios te ha dado riquezas, una herencia. ¿La estás utilizando? Padre, te doy gracias, mi Dios, por este día. Señor, reconocemos que ninguno de nosotros esta mañana debería de ser lo que tú nos has llamado a ser, Padre, que Dios, tú sabes lo desafiante que fue este capítulo para mí. Mi Dios, espero que tú desafíes nuestros corazones esta semana, que esta primera predicación sobre los dones nos hagan hacernos preguntas necesarias, importantes. Señor, ¿cómo es que estamos utilizando nuestro don si es que sabemos? Perdónanos, Padre, por la falta de interés, por la falta de responsabilidad en utilizar nuestro don, en apreciar lo que tú nos has dado. Padre, perdónanos, te lo ruego, por nuestra falta de compromiso a tu cuerpo, a tu iglesia. Señor, te ruego que tú utilices estas próximas predicaciones, tu palabra, para informarnos correctamente, desafiarnos, Padre, transformar nuestros corazones y llevarnos a un servicio lleno del Espíritu, bíblicamente, Señor, fundamentado, confiados en lo que tú has hecho por nosotros, y Señor, descansando en que siempre es a pesar de nosotros, que jamás podremos hacer lo suficiente para merecernos lo que tú nos has dado, y siempre es tu gracia incomodándonos, moviéndonos, Padre, a caminar más cerca de ti. Gracias por todo esto, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén.